En este vídeo le vengo a hablar sobre el desarrollo político, económico y social y jurídico en la Nueva España. A lo largo de la historia, México ha tenido muchas transformaciones y procesos desde sus primeros orígenes cuando estaban las primeras civilizaciones indígenas. Tras la llegada de los españoles a tierras americanas y ser conquistado Tenochtitlán, conocido como el Gran Imperio Azteca, en los años 1521 por Hernán Cortés a la cabeza de un gran ejército español. Durante ese año de conquista que tuvo el Gran Imperio Azteca, inicia una gran transformación de cultura, tanto política, económica, social y jurídica en la Nueva España. Surgieron nuevas formas de gobernar, surgen instituciones y dan un gran inicio de proceso de sincretismo radical, donde surgen nuevos grupos sociales. Estos grupos sociales son conocidos como los castas, mestizos, españoles y criollos, que se fueron dando en el transcurso del tiempo en la Nueva España. Fue un gran acontecimiento de gran relevancia tras la llegada de personas de otros países, ya fueran esclavos que traían los españoles a la Nueva España. Tuvo gran impacto, donde empezaron a surgir muchas enfermedades, entre otras situaciones problemáticas que se fueron presentando en el transcurso del tiempo de las exploraciones y conquistas que seguían haciendo los españoles. Como hemos visto y estudiado la historia de la conquista, una vez logrado el objetivo de conquista de los españoles, empezaron una larga exploración de conquista en tierras americanas. Durante un largo periodo, se encontraron con otros territorios desconocidos, como lo era o fue los chichimecas. Descubrieron un sinfín de grandes minas que llenaban los ojos de alegría y emociones a los españoles al ver un gran sinfín de riquezas en estas tierras americanas, que ahora tenían la administración de tales riquezas. Todo esto ocasionó grandes acontecimientos, ya que aún habían pueblos indígenas que se resistían contra los conquistadores. Hubo enfrentamiento entre los chichimecas y españoles, el cual ocasionó gran pérdida de personas indígenas. La falta de armamento conllevaba perder en ocasiones a los pueblos mesoamericanos. Eso fue uno de los grandes potencias que ocasionó la decadencia de los pueblos indígenas, ya que los españoles tenían mejor armamento, lo cual eso significaba que tenían ventaja tanto en estrategias como en armamento en batalla campal que ellos tenían contra los indígenas. Las parejas que fueron conformando grupos étnicos, como era la combinación de españoles con negros, indígenas con blancos, indígenas con españoles, blancos con indígenas, etc. Esto tuvo como acontecimiento la gran variedad de grupos étnicos, como eran los mestizos, criollos, españoles, mulatos, indígenas, entre otra gran variedad de grupos étnicos que se dieron a lo largo de la Nueva España. Como podemos también ver, el territorio del virreinato de la Nueva España se fue extendiendo poco a poco al norte de América y centro. Fue tan grande la ambición de los españoles que se dedicaron a explorar nuevos territorios y sacar provecho de su gran diversidad de minerías, ya que al darse cuenta que los pueblos mesoamericanos contaban con un gran desarrollo económico, la economía de la Nueva España era de tipo único y demasiado llamativa, básicamente porque la explotación de minerales como era la plata sobre todo y la gran variedad del oro, la agricultura de igual manera como era lo aquel tiempo el maíz, cacao y otros productos típicos de las regiones mesoamericanas. Los españoles trajeron consigo mismo una gran variedad de productos que eran originarios de España, donde la Nueva España la ganadería fue introducida por ellos. Se empezó a ver las primeras formas de comercio, lo cual
Los encargados de tales administraciones eran los reyes de España. Tenían a su servicio a los esclavos, eran los que se encargaban de tales actividades económicas. La mayoría de los esclavos eran de África. Los españoles impusieron una gran sociedad de conquista, tenían que luchar contra los pueblos que se opusieran. Más que eso, intentaron poner o crear una organización jerárquica, la cual consistía que debían tener el control sobre los indígenas. Literalmente tenían todo el derecho los indígenas de rebelársele ante los españoles, ya que ellos eran los únicos dueños de sus tierras antes de que ellos llegaran. Tras ver la gran problemática de tales personas ocasionaban, fue donde había conflicto con los pueblos indígenas y personas de la España. Se fue dando un gran avance respecto al control de las personas indígenas gracias a la encomienda, el cual la función o el papel que desempeñaba era tener un cierto control particular de las instituciones indígenas, así como era su evangelización, que más que nada intentaron o manifestaron algunos evangelizadores a las personas indígenas. La encomienda consistía en que un grupo de indígenas iba a estar bajo el control de un español, el cual era el encomendero. Básicamente, él tenía que proteger y tenía derecho de recibir tributos por parte de los indios, como agradecimiento de sus actos que hacía hacia ellos. La encomienda fue de gran importancia, ya que de tal razón surgió lo que es la primera sociedad colonial. Esto influyó mucho, o básicamente esa institución que era la encomienda, el cual también fue una gran estrategia de control político del grupo español. Aún todo se estaba estableciendo, transformando en la Nueva España. Fue la base de poder tener el control de una gran cantidad de personas indígenas que poco a poco se fueron adaptando a ambas partes. La Nueva España necesitaba una estructura de gobierno, la cual el rey de España asignó un virrey, el cual fue nombrado en el año 1535, que fue Antonio de Mendoza, el cual básicamente la Nueva España necesitaba tener un control sobre el territorio, más que nada sobre las personas que habitaban en ese entonces. La Nueva España era un gran territorio, necesitaba ciertas funciones que se desarrollaran en tal territorio. Más que nada se dividió en 5 grandes ramas, que era el gobierno, la militar, la eclesiástica, de justicia y de hacienda. Pero básicamente cada una de estas ramas que he mencionado tuvo su propia función, es decir, su propia jurisdicción, su propia manera de soberanía de su territorio, su modo de solucionar las adversidades que se fueron presentando. Fue realmente increíble la forma de implementar o desarrollar mecanismos que fueran tan eficaces para poder tener el control de un enorme territorio, como lo era en ese entonces la Nueva España. Se establecieron 2 audiencias en la Nueva España, la cual como nombre tenía una de ellas que era la de México y la otra se consideraba la Nueva Galicia. La función que estas tenían era que constituían un contrapeso para el poder de los virreyes. En sí, si las personas que estaban bajo la autoridad del virrey podían presentar sus quejas, el cual ellos se sentían agredidos por ciertas personas. En sí, ahí tenían ellos la necesidad o la acción de ir ante el virrey para presentar ciertas quejas, y el virrey determinaba qué hacer. En los años 1527 se estableció la Audiencia de México, por el entonces considerado como virreinal a Hernán Cortés. En cambio, la otra audiencia, que era la
de Nueva Galicia fue establecida por el virrey, que fue por Antonio de Mendoza, el cual estableció esta audiencia. Como bien sabemos, no todo siempre puede marchar bien en un estado o en un territorio. De igual manera eso sucedió en la Nueva España. También la población sufrió muchos altibajos a lo largo del periodo colonial. Tuvo altibajos económicos respecto al comercio que tenían ellos, el traslado de los productos, que afectaron demasiado a la metrópoli en sus colonias. La educación durante el virreinato en la Nueva España estuvo a cargo de la Iglesia, ya que fue el mayor impacto que tuvo la conquista de los españoles tras dar testimonio de un solo Dios, que era la cristiandad que ellos traían desde entonces de España. La corona en la Nueva España más que nada buscó organizar la autoridad de los pueblos, en sí, pues en cada territorio que se iba presentando, con la finalidad de perfeccionar las sociedades y tener un mejor manejo de las personas, tener una protección más que nada y no se les saliera de sus manos algunos conflictos que se iban presentando. Por eso introdujo lo que fue la institución del corregimiento, que básicamente consistía en corregir la jurisdicción, que como le mencioné anteriormente, más que nada para fines administrativos como demarcaciones territoriales que se presentaba. Todo cambió a lo largo del tiempo y en el siglo XVI la Nueva España tenía una mejor organización interna y como externa. Si le gustó este video, no olvide dejar su like y suscribirse a mi canal.